Lección FAR. El camino se declara antes de nuestra existencia. Por Pastor Patrick Vieira. Jeremías 1.5. Dios tiene un camino de conquista para nosotros y desea grandemente que tomemos posesión de este camino. En Jeremías 1.5, Dios hace una hermosa declaración a Jeremías y veremos que esta declaración se extiende hasta el día de hoy acerca de nuestras vidas. Aunque nos enfocaremos en el versículo 5, para entender bien discutiremos los versículos 4 al 10. Versus 4 y la palabra del Señor vino a mí diciendo, esta es la primera profecía que se da en este libro, y se refiere al llamado de Jeremías. Fibe. Antes de formarte en el vientre de la madre, te conocí, y antes de que dejaras a la madre, te consagré y te hice profeta para las naciones. En esto podemos ver fácilmente la doctrina de la predestinación, pero solo en el sentido de que el Señor, a través de la presciencia, sabía qué clase de hombre sería Jeremías, y no que a Jeremías se le había negado el poder de elegir y había sido forzado por Dios a un cierto curso de acción. Las palabras «te santificó» se refieren al llamado de Jeremías, que había sido separado para este ministerio en particular. Las palabras «te constituí como profeta para las naciones» significan «te he nombrado». Su mensaje no solo se referiría a Israel, sino también a las naciones que tenían que ver con Israel. Versus 6. Entonces le dije, Señor Dios, he aquí, no puedo hablar, porque soy solo un niño. Esto no habla de un preadolescente, sino de una persona joven entre la edad de un adolescente hasta aproximadamente 25 a 30 años. 7. Pero el Señor me dijo, no digas, no soy niño, porque a todos los que te envío y todo lo que te mando, te hablará. Casi inmediatamente después de recibir los mandamientos de Dios, la carne, por falta de fe, se retrae. Esto les sucede a Moisés y Jonás. El llamado requiere una condición absoluta y obediencia absoluta. 8. No tengáis delante de ellos, porque yo estoy con vosotros para libraros, dice el Señor. Este versículo sugiere que ciertamente por el Señor somos guardados, que Jeremías enfrentaría gran oposición. Sin embargo, él tenía la promesa del Señor de que la libraría, pero solo si Jeremías le obedecía completamente. 9. Entonces el Señor extendió su mano, tocó mi boca, y el Señor me dijo, He aquí, puse mis palabras en tu boca. He aquí, yo pongo mis palabras en tu boca. Explica la inspiración. La boca era de Jeremías, las palabras eran de Dios. Hechos 3:21, 2 Timoteo 3:16, 17, 2 Pedro 1:21. Yaisen mira que hoy abeja constituyo sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y derribares, para destruir y arruinar, y también para construir y plantar. Como hay muchas más amenazas que promesas en los escritos de Jeremías, el lado destructivo de su actividad se expresa por 4 verbos y el lado constructivo solo por 2. En el Nuevo Testamento o Nueva Alianza, a menudo tenemos textos que nos muestran cuánto está presente esta verdad en nuestras vidas hoy y estará presente en los días venideros. Veamos lo que la carta a los Efesios nos dice 5. Versus 4. Como Él también nos eligió en Él, no se refiere a la persona que está siendo elegida, sino al propósito por el cual la persona es elegida. Antes de la fundación del mundo, el Creador, al formular sus planes para el mundo, tenía en mente el propósito de la gracia redentora, para que seamos santos e irreprensibles ante Él en el amor. Presenta el propósito de los elegidos. 5 nos predestinó a hijos adoptivos. No se refiere a la persona predestinada en cuanto a si será salva o perdida, sino más bien la forma en que una persona se convierte en un hijo de Dios, por Jesucristo, a sí mismo, a través de la cruz, de acuerdo con la bendición de su voluntad. Es un acto de soberanía, pero un acto basado en el amor. También quiero discutir el texto de 2 Timoteo 1:3. 7 que nos muestra que por fe podemos tomar posesión y caminar en los caminos que Dios ha elegido para nosotros antes de que nazcamos.
a los cuales muchos otros antes que nosotros han caminado y han dejado un testimonio de que es verdadero y accesible, y que a menudo nos lo dejan por proclamación de fe, transferencia de unción y profecía. Versus 3. Doy gracias a Dios, a quien sirvo como una conciencia pura desde mis antepasados. De hecho, dice que buscó agradar a Dios incluso mientras perseguía a la iglesia por ignorancia. Que sin cesar te recuerdo en mis oraciones noche y día. En esto vemos la profundidad de la vida de oración de este hombre. Versus 4. Anhelando verte. Pablo estaba en prisión en Roma cuando escribió esta epístola, la última, recordándome tus lágrimas. Era posible que Timoteo estuviera presente cuando Pablo fue arrestado por segunda vez y llevado a Roma para su último encarcelamiento. Para llenarme de alegría, sabiendo que su tiempo era corto, quería ver a Timoteo. Versus 5. Trayendo a la mente la fe no fingida que hay en ti. Recuerda cuando conoció a Timoteo, cuando lo invitó a unirse a su equipo evangelístico, Hechos 16, 1-3, que habitó por primera vez en su abuela Loide y su madre Eunice. Y estoy seguro de que él también mora en ti. Habla aquí de un patrimonio extraordinario. Versus 6. Por lo cual te recuerdo que despiertes el don de Dios. Se refiere a la totalidad del llamado evangelístico de Dios en la vida de Timoteo, que existe en ti por la imposición de mis manos. Esto no significa que Pablo había otorgado este don al joven Timoteo, sino que había probado lo que sabía que ya estaba allí. Versus 7. Porque Dios no nos ha dado el espíritu del temor, se refiere a una disposición de la mente. El apóstolo le dice al joven evangelista que no debe temer, sino de la fortaleza. Podría decirse el espíritu de poder porque viene del Espíritu Santo. Y del amor, pero una vez dado por el Espíritu Santo, moderación. Un espíritu de autodominio, todo hecho posible por el Espíritu Santo, que siempre mantengamos nuestra fe en el sacrificio hecho en la cruz. En el texto de Romanos que observaremos a continuación, necesitamos entender que cuando Pablo se refiere a obras de la carne o vivir por la carne, no solo se dirige a vivir en la obra de los deseos pecaminosos, sino que también se refiere a tratar de alcanzar la salvación por obras sin fe, basadas en obras, fuerza personal, religiosidad, pensamiento de meritocracia, pensamientos que a través de actos bondadosos, la fe en Jesucristo y su sacrificio en la cruz es prescindible. Veamos. Romanos 8.1-2, 11,13 versus 1 por lo. Tanto, ahora no hay condenación, culpa, para aquellos que están en Cristo Jesús. Se refiere a Romanos 6, 3, 5. Y al hecho de que fuimos bautizados en su muerte, que habla de la crucifixión, que no caminan según la carne, que no dependen de la fuerza, la capacidad o los grandes esfuerzos religiosos personales para vencer el pecado, sino de acuerdo con el Espíritu. El Espíritu Santo obra exclusivamente dentro de los límites legales de la obra completada por Cristo. Nuestra fe en esta obra completa, es decir, la cruz, asegura la ayuda del Espíritu Santo, asegurando así la victoria para nosotros. Ves os tú. Porque la ley, lo que estamos a punto de dar, es una ley de Dios, idealizada por la divinidad en la eternidad pasada. 1 Pedro 1:18, 20. Esta ley, de hecho, es el orden establecido por Dios para la victoria. Del Espíritu, el Espíritu Santo, es decir, la forma en que obra el Espíritu Santo. De vida, toda vida viene de Cristo, pero a través del Espíritu Santo, Juan 16:13, 14, intentas Jesucristo. Cada vez que Pablo usa este término o uno de sus derivados, se refiere sin excepción a lo que Cristo hizo en la cruz, que hace posible esta vida, me libró, me dio la victoria total, de la ley, de pecado y muerte. Estas son las lecturas más poderosas del universo. Solo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es más fuerte que la ley del pecado y la muerte. Esto significa que si el creyente trata de vivir para Dios de alguna manera que no sea por la fe en Cristo y en el sacrificio de la cruz, está condenado a fracasar. 11.
Y si el Espíritu Santo, de aquel, de Dios, que de entre los muertos resucitó a Jesús, mora en ti, y definitivamente mora, aquel que resucitó de entre los muertos a Cristo, también avivará tus cuerpos mortales. Danos poder en nuestro cuerpo mortal para que podamos vivir una vida victoriosa. Por su Espíritu que mora en ti, tenemos el mismo poder en nosotros, a través del Espíritu Santo, que resucitó a Cristo de entre los muertos y Él está disponible para nosotros solo bajo la premisa de la cruz y nuestra fe en este sacrificio. Versos 13. Porque si vives según la carne, según tu propia fuerza y capacidad, que no es parte de la orden establecida por Dios, morirás. No podrás vivir una vida cristiana victoriosa. Pero si por el Espíritu, por el poder del Espíritu Santo, mortificas las obras del cuerpo, lo que solo el Espíritu Santo puede hacer, vivirás. Caminará en victoria. Pero de nuevo, incluso a riesgo de ser demasiado repetitivo, nunca debemos olvidar que el Espíritu obra plena y completamente dentro de los límites de la cruz de Cristo. Eso significa que siempre debemos hacer de la cruz la meta de nuestra fe, dándole las condiciones para operar. El texto de Jeremías 1.5 nos deja con la idea de que Dios nos vio en sus ojos antes de que existiéramos, y debemos por nuestra fe en que los ojos de Dios permanecen viéndonos, siguiéndonos e iluminados por nosotros todos los días, así como debemos mantener nuestros ojos siempre enfocados en Dios, admirando su obra en Cristo y el camino que Jesús nos enseñó a tomar. Para ello meditamos en los textos, los ojos del Señor. 1. Lo siento, ellos ven a los necesitados. Juan 6:5. 2 de ellos. Ellos nos vieron antes de que fuéramos creados. Salmo 139, 14, 16, Jeremías 1.5. 3 de ellos. Se dirigen a todos los que aceptan ser el Hijo de Dios. Salmo 32, 8. 4. Están frente a los justos. Salmo 34, 15. 5 de ellos. Se vuelven a sus siervos y a sus oponentes. Esdras 5.5. 6. Observan a aquellos cuyo corazón es enteramente suyo. Segunda Crónicas 16.9. 7. Ilumina a tus hijos. Apocalipsis 1.16. 8. Nuestros ojos deben volverse hacia el Señor. Salmo 121. Hebreos 12.2. Escrito por Per Patrick Vieira Trindade. Fuente: Biblia Sagrada de Estudio del Expositor.